Hola, ¿cómo están a todos? Los veo todas las caras. Bueno, primero gracias por la oportunidad esta tan linda de compartir un taller. La verdad que me pone muy contenta de que podamos hacer esto, ¿no? Porque nada, genera conocimiento y este taller, como decía Sofi, es para informar, ¿sí? Para que estemos informados, para que conozcamos más bueno, esta enfermedad que hoy tocó en este taller, ¿no? Hablar de la depresión, que no es un tema menor. Y ahora voy a compartir pantalla, porque yo hice una presentación para que, bueno, cuando uno ve, ¿no? Y lee es distinto a cuando uno está hablando todo el tiempo. Así que, bueno, voy a compartir, así comenzamos. Bien. A ver, acá. Bueno, a ver. Bueno, ahí ya no les veo a nadie la cara. Se ve bien, ¿no? Ok. Bueno, el tema, como ya sabemos, es depresión, ¿sí? Y bueno, es una enfermedad que afecta a 300 millones de personas, como vemos acá en la pantalla. Así que imagínense lo grave y la importancia que tiene, que tenemos todos, de conocer este tipo de trastorno, este tipo de enfermedad. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que la depresión es la segunda causa de muerte por suicidio. Sí, o sea, esta enfermedad, este trastorno, el fin de este trastorno es el suicidio, ¿sí? Puede llegar a ser, no necesariamente siempre, pero la mayoría, cuando es muy grave, la mayoría de las personas tienden a tener pensamientos suicidas, ¿sí? Y algunos terminan, lamentablemente, haciéndolo, otras personas no. Pero imagínense la importancia que tiene hablar de este tema, ¿no? De que no sea algo que no seamos como negligentes en este sentido de no conocer lo que es la depresión. Por eso nos pareció muy importante, nosotros como equipo, brindar estas herramientas y esta información para que seamos más conscientes de lo que es. Y también, según estudios, un montón de estudios, dicen que la depresión está en aumento, ¿sí? Así que esto va creciendo y creciendo, y con la pandemia aumentó muchísimo más, aumentó el triple. Así que imagínense lo grave que es esto. Y ahora bueno, vamos a comenzar poniéndonos en tema, en contexto. Eh, ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado del ánimo. Primero vamos a lo que es un trastorno, ¿sí? Para entender un poquito más qué es esto. Un trastorno es la alteración de algo, ¿sí? De algo que no está funcionando como debería estar funcionando. En este caso, el trastorno es un trastorno mental, ¿sí? Pero también hay otros tipos de trastorno, como por ejemplo el trastorno digestivo, ¿no? Como que a veces pensamos, no sé, escuchamos trastorno y ya se nos viene como eh, trastorno de la mente, ¿no? Pero en realidad hay un montón de trastornos en un montón de ámbitos. Para los que estudian medicina seguramente saben. Eh, pero bueno, en este caso estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Es un trastorno del estado del ánimo, una alteración en el estado de ánimo de la persona. Y es un problema muy grave, se vuelve muy grave cuando es de larga duración y tiene mucha intensidad, ¿sí? Como lo vemos, ya sabemos por qué es grave, ¿no? Porque deteriora a la persona y la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas y llegar a llevarlo a cabo, ¿no? Eh, y altera y produce mucho sufrimiento en los diferentes ámbitos de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en las actividades laborales, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la familia, en las amistades, en los diferentes ámbitos de la persona, esta enfermedad lo altera, ¿sí? O sea, interrumpe en la vida cotidiana de la persona, porque en la vida cotidiana uno se junta con los amigos, uno tiene que ir al trabajo, uno tiene que ir a la escuela, uno tiene que hacer todas las cosas de la vida cotidiana, y lo que hace la depresión es interrumpir la vida cotidiana de la persona, como todo trastorno, ¿no? Interrumpe la vida cotidiana de la persona y provoca un deterioro, ¿no? Ya que la persona no puede quizás ir a trabajar, no puede relacionarse con sus amistades, ¿sí? Con su familia, todo se le dificulta un poquito más.
Y también es importante aclarar que la depresión no tiene edad, ¿sí? Por eso hablo de escuela, porque hay muchos adolescentes que tienen depresión, niños que sufren depresión, adultos que sufren depresión, ¿sí? Entonces es muy importante saber eso, que en la depresión no hay edad, ¿sí? La depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida, a cualquier edad, ataca a todos, ¿no? Puede atacar a todos. Y bueno, como ya saben, como dije anteriormente, es la causa del suicidio en casos muy extremos, es la causa de que el comportamiento se altere, ¿sí? De que las actividades que realice la persona se altere, los pensamientos se ven muy alterados, que ahora más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Altera mucho los pensamientos. Bueno, y es importante saber esto, ¿no? Todo el contexto, nos estamos poniendo en contexto de qué es la depresión. Ya sabemos que es un trastorno, que es un problema de salud muy grave, causa mucho sufrimiento en todos los ámbitos de la persona, ¿sí? Y causa alteraciones en el comportamiento, pensamiento, y puede llegar al suicidio. Resumen de todo lo que vimos ahora. Bueno, esto es muy importante también, ¿sí? Aclarar la diferencia entre la tristeza y la depresión. Hay mucha diferencia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? A veces las personas que vienen a terapia o van a terapia, a veces piensan que tienen depresión. A veces vienen con tanta tristeza, tanto dolor, ¿sí? Una profunda tristeza, que vienen y te dicen, tengo depresión, me parece que tengo depresión, y en realidad no es así. En algunos casos sí, en otros casos no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción. Es una emoción que es pasajera, porque todas las emociones que tenemos, ya sea alegría, tristeza, todas las emociones son pasajeras, ¿sí? Son emociones que vienen y se van. Vienen por un momento en específico y se van. Y así actúa la tristeza también, ¿sí? Es una emoción que aparece en un momento determinado, ya sea por frustraciones, por capaz una pérdida de un familiar, pérdida económica, bueno, por cualquier situación que es en un motivo en especial, porque la tristeza aparece por un motivo en especial, ¿sí? Entonces, esa es la tristeza, ¿no? Cuando es una emoción, simplemente viene y se va. Y la persona puede llevar una vida normal teniendo tristeza, ¿sí? A pesar de tener tristeza, la persona quizás va a trabajar, porque si no trabaja, no come, tiene que ir a trabajar, es una responsabilidad, es una obligación, ¿sí? A pesar de tener tristeza, quizás la persona, no sé, se junta con los amigos porque se quiere olvidar de todo eso, ¿no? Quizás la persona, no sé, le hace bien al gimnasio porque se quiere olvidar de la tristeza. Pero en cambio, la depresión es totalmente distinto, es algo más intenso, ¿sí? Es una mantención de esta tristeza en el tiempo, ¿sí? Y es un aumento total de la intensidad. Y no parece especialmente por un motivo en especial, ¿sí? La depresión puede aparecer simplemente. No hay un motivo en específico por el cual quizás aparezca, ¿sí? Y la persona no puede llevar una vida normal como en la tristeza, porque la depresión, ya estamos hablando de un trastorno, algo que impide a la persona hacer las cosas cotidianas de la vida, ¿sí? Mayormente para la depresión sí se necesita terapia, sí que se necesita, no hay opción de elegir, ¿no? No hay opción de, bueno, ¿voy a terapia o no voy a terapia? Obviamente que se necesita ayuda psicológica, no hay una opción, ¿sí? En cambio, la tristeza, la persona quizás puede decidir, como diciendo, bueno, a ver, voy a terapia, capaz que me hace mejor, y obvio que hace mejor, no tiene nada de malo ir a terapia por tristeza, es más, puede ayudar a gestionar la tristeza, y bueno. Pero no necesariamente las personas necesitan ir a terapia solamente por la emoción que es tristeza, ¿no? Aunque hace bien. Así que está bueno aclarar estas dos cosas. Acordémonos que la depresión interrumpe la vida total cotidiana de la persona, ¿sí? La tristeza puede durar 6 meses la tristeza, por ejemplo, en un duelo, ¿sí? En un duelo la tristeza puede durar 6 meses, un año, pero no necesariamente la persona tiene depresión, ¿sí? Simplemente está triste, pero puede salir de eso, ¿sí? En la depresión también, obviamente, se puede salir, pero es más trabajo, más trabajoso, hay que dar muchas herramientas, bueno, que ahora más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Es importante que conozcamos la diferencia entre tristeza y depresión.
Bueno, ahora vamos con los síntomas, ¿sí? Yo lo dividí así en 3 partes, porque bueno, somos como, no sé, somos seres humanos trifuncionales, ¿no? Entonces, actuamos cognitivamente, de manera física y emocional. Y yo lo quise todos en conjunto, si todos un combo, pero yo quise separarlo, así se entiende un poquito más de lo que estamos hablando, ¿sí? Para que se entienda mucho más, esté más organizado. Vamos con la parte cognitiva. ¿Qué es la parte cognitiva? La parte de la mente, ¿sí? Donde están los procesos cognitivos, donde están los pensamientos. La persona que está pasando por un momento de depresión tiene los procesos cognitivos deteriorados, ¿sí? Tiene los procesos cognitivos alterados. Quiere decir que la atención, la percepción, la memoria, la concentración, la toma de decisiones y las funciones ejecutivas, que sería el razonamiento, la parte de razonar, de haber, la parte racional también, ¿no? Todos esos procesos cognitivos están alterados. A la persona se le dificulta mucho la atención, tiene una percepción muy negativa, ¿sí? Le cuesta mucho a la memoria a memorizar cosas a largo plazo, corto plazo. La concentración, no puede mantenerse concentrada en algo en específico, ¿sí? Toma de decisión, la persona se ve en una completa confusión de no saber qué decisiones tomar, se le dificulta muchísimo, y el razonar tampoco, ¿sí? Entonces, imagínense que a todos a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a veces prestar atención o tomar decisiones, o razonar a veces, ¿no? A veces nos confundimos. Imagínense que a nosotros nos pasa, a nosotros, a las personas que quizás no estén pasando por ese momento de depresión, ¿sí? Nos pasa eso, ¿no? Pero una persona que esté pasando por este proceso de depresión le cuesta el triple. O sea, es algo totalmente muy intenso, ¿sí? Cuando hablamos de depresión hablamos de algo muy intenso en la persona. También la persona presenta pensamientos de muerte, ideas suicidias muy recurrentes, ¿sí? Recurrentes quiere decir que la mayor parte del día, quizás la mayor parte del tiempo, está pensando en la muerte, en las ideas suicidas, ¿sí? Después, los errores en las creencias. Yo puse entre paréntesis esquemas para que sea un ejemplo. ¿Qué son las creencias? Las creencias son, es algo que venimos arrastrando desde edades tempranas, ¿sí? Somos, de chiquitos venimos, no sé, cultura, nuestros padres que nos decían cosas, venimos como formándonos, ¿sí? Mentalmente, y se nos va formando a medida que crecemos sistemas de creencias. Y sistemas de creencias es algo que es como nosotros decimos, es así porque es así, ¿no? Por ejemplo, una persona piensa que si le va mal en las cosas, es una inútil, ¿no? Si me va mal en los exámenes, soy inútil, por eso me tiene que ir bien, sí o sí, porque si no, soy una inútil, no sirvo. Eso es una creencia. La persona piensa que cuando las cosas no van bien, es una inútil. Y todos tenemos creencias, ¿eh? Todos tenemos creencias, todos tenemos esquemas que están en nuestra mente, ¿sí? Ya determinados. Es porque es así. Pero cuando son erróneas, cuando son muy erróneas, le puede generar malestar a uno mismo, ¿no? Entonces la idea es buscar otras creencias que sean adaptativas para que nos den mayor bienestar. Que eso se hace en terapia. Entonces las personas que están sufriendo depresión tienen creencias así, muy firmes de que si algo sale mal, soy inútil, si no hago esto o hago esto, soy incompetente, no llego, bueno, un montón de creencias, esquemas que ya están implantados en la persona, ¿sí? Que son muy negativos y son erróneos, ¿sí? Tener creencias es como decir, no sé, uno no se para a pensar ya cuando sabe manejar, ¿no? O para cruzar la calle. Uno no se pone a pensar cuándo hay que cruzar la calle, sino cuando se pone el semáforo en rojo para los autos, ya sabemos que tenemos que cruzar. Uno no lo piensa. Bueno, lo mismo pasa con las creencias. Uno no está pensando en qué estoy creyendo. Simplemente lo cree y lo hace, ¿sí? Tu mente lo cree y lo hace. Pero muy profundo, ¿no? Las creencias son algo muy profundas dentro nuestras, dentro nuestro, que no estamos todo el tiempo pensando, a ver esta creencia, a ver esta creencia. Y lo mismo pasa con las distorsiones cognitivas, que es lo que vemos un poquito abajo, que es el error en el procesamiento de información, ¿sí? Nuestra mente actúa así, viene información, la procesa y actuamos mediante la información que entra en nuestra mente, ¿sí?
¿Y qué pasa en los trastornos, en este caso en la depresión? Hay muchas distorsiones cognitivas, que también todos las tenemos, pero puede ser que se nos haga más fácil, o se le haga más fácil a una persona que no esté pasando por depresión, encontrarla, ¿sí? Esa distorsión, como reconocer esa distorsión, como ¿por qué estoy pensando así? En cambio, una persona que está pasando por este momento de depresión, no está pensando en sus pensamientos, ¿sí? Simplemente lo cree, lo piensa y actúa a medida que lo cree y lo piensa, ¿sí? Entonces hay muchas distorsiones cognitivas en este tipo de trastornos, como por ejemplo el razonamiento emocional, ¿sí? El razonamiento emocional tiene que ver con cuando una persona se deja llevar por lo que siente, ¿sí? Por ejemplo, siento miedo, entonces quiere decir que si siento miedo, esto va a ser peligroso, ¿sí? O, por ejemplo, siento que no puedo hablar con las personas, entonces debe ser que no puedo hablar. Esto es verdad, no puedo hablar con las personas. Entonces, ¿por qué voy a ir a juntarme con amigos si yo no puedo hablar con ellos, no sé socializar? Bueno, eso es un razonamiento emocional, ¿sí? Que la persona se deja llevar por lo que siente y actúa a medida de lo que siente, cuando en realidad lo que está pensando no quiere decir que es verdad, ¿no? Después, otra distorsión cognitiva puede ser el pensamiento dicotómico, ¿sí? El pensamiento de todo o nada. Eso se ve un montón. Por ejemplo, si apruebo el examen soy un genio, si desapruebo el examen soy un fracaso. Es como que no hay medios en el pensamiento dicotómico, es todo o nada. No hay medios, no hay grises, no hay otras posibilidades, no hay otras alternativas, ¿sí? Y esto se ve mucho en la depresión. Estas distorsiones que nombré se ven un montón. Y en terapia también se hace eso, ¿no? Empezar a evaluar esos pensamientos para ver si son verdad, si son mentira, si que no le hacen bien a la persona, entonces se buscan otros tipos de pensamientos, ¿sí? Es ayudar a la persona a que se separe de ese pensamiento. Después en lo físico, bueno, imagínense que también afectan lo físico y se nota mucho, hay pérdida de apetito o aumento de apetito, aumento de peso o pérdida de peso, ¿sí? Insomnio, disminución de energía, fatiga, sensación de tensión interna, la persona está muy tensa dentro, ¿sí? La mayor parte del tiempo está tensa, hay dolores de cabeza, ¿sí? Dolores de espalda, bueno, son un montón de síntomas físicos, problemas gastrointestinales, hay un montón, ¿sí? Pero se nota muchísimo. Después en la parte emocional, ¿sí? En la parte emocional, que esto se ve también notoriamente en la persona, el estado de ánimo triste. Esto es muy importante porque a la persona realmente se la ve triste, pero no en sentimiento, ¿eh? O sea, no confundamos eso, no es sentimiento. Se la ve triste en la manera, en la parte corporal, ¿sí? Vos vas a ver a esa persona y vas a decir, esta persona está triste, ¿sí? Se nota. Bueno, hay un enojo muy fácil, ¿sí? El mal humor está casi todo el tiempo, ¿sí? Todo el día, todo el tiempo. Siempre hay un mal humor, una irritabilidad. Hay sentimientos de culpa, mucha culpa, ¿sí? Todo lo que pasa es por su culpa. Todo lo que pasa es porque yo soy así. Todo lo que pasa es porque tengo este problema, ¿sí? Siempre hay un sentimiento de culpa muy grande en una persona que esté pasando por esto. Bueno, hay sentimientos de inutilidad, ¿sí? Ansiedad, se relaciona muchísimo la depresión con la ansiedad, ¿sí? Aunque son cosas muy distintas, porque la ansiedad se refiere al miedo, ¿sí? A la sensación de control, de tener todo controlado, y la depresión más a la incompetencia, más a la inutilidad, más al no servir, pero se relacionan muchísimo. ¿Por qué? Porque la depresión, la persona quizás quiere salir de la depresión, y sabe que no puede sola, y ahí cuando se empieza a desesperar, empiezan a aparecer estos síntomas ansiosos, ¿sí? Y se genera algo en conjunto entre la ansiedad y depresión. Lo mismo con la ansiedad también, la ansiedad puede generar depresión, ¿sí? Bueno, hay un sentimiento extremo de vacío. Las personas con depresión, a veces uno piensa y dice, ay, pero tiene una familia, ay, pero tiene novio, ay, pero tiene una casa hermosa, ay, pero tiene un auto, tiene lo que sea. ¿Y cómo se va a sentir vacía? Sí, la verdad que sí. Una persona que esté pasando por este proceso se siente realmente vacía y no importa lo que tenga a su alrededor, ¿sí? No importa si tiene una familia hermosa, si tiene un novio, si tiene... No, no importa, la persona realmente se siente vacía.
aunque tenga todo, se siente vacía, ¿sí? Y obviamente que una red de apoyo familiar, una red de apoyo de amigos, una red de apoyo que la persona se pueda aferrar, obviamente ayuda a la posibilidad de que la persona salga, ¿sí?, de esta depresión. Y una red de apoyo muy escasa es más difícil. Pero hay que entender eso, ¿no? Que la persona, no importa que tenga todo, igualmente se puede sentir así, ¿sí? Se puede tener depresión. Después, algo muy importante también es la pérdida de interés en actividades que generaban placer. Esto se nota muchísimo. Una persona que está pasando por este proceso de depresión, me apareció el cartelito, ahí está. Este proceso de depresión, ¿sí? Deja de hacer, o quizás lo hace igual, pero sin placer, cosas, actividades que le generaban mucho placer. Es como si vos vieras a una persona que decís, mirá, cómo le encanta hacer eso. Y quizás, no sé, pasaron 2 meses y la persona está destruida, la persona no lo quiere hacer, ya no le parece placentero, y uno se pone a pensar, ¿qué le pasó? Que eso lo amaba hacer eso. Bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y se ve muchísimo. Bueno, la tríada cognitiva. La tríada cognitiva, ¿sí? Esto lo habla mucho un autor que se llama Beck, que habla mucho sobre la terapia cognitiva, habla mucho sobre la depresión, ¿sí? Tiene un libro gigante sobre depresión, y habla sobre estas 3 cosas que se notan muchísimo en este tipo de trastornos, ¿sí? La visión acerca de sí misma que tiene la persona. Una persona que está atravesando por este proceso tiene una visión de sí misma negativa, ¿sí? Una visión de sí misma negativa, se siente, como hablamos anteriormente, muy incompetente, inútil, y todo lo atribuye a su problema, ¿sí? No siente que tiene los recursos o las herramientas para llegar a la felicidad. Esto es muy importante también. La persona ve de muy lejos la felicidad. Siente que nunca va a llegar a la felicidad. Y que por culpa de su depresión, y por culpa de ella misma, por ser así, no va a llegar nunca a eso. Y así es como se siente una persona, ¿no? Acerca de sí misma. Después la visión acerca del mundo que lo rodea, quiere decir de las personas que están a su alrededor, de la sociedad, también lo ve negativo, ¿sí? Todo es malo, todo le da poca satisfacción, ¿sí? Y siente que el mundo o las personas le generan demandas muy excesivas. Le generan demandas muy excesivas. Por ejemplo, a una persona que no esté pasando por ese proceso le decís, bueno, tenés que hacer gimnasia. No tengo ganas. No, bueno. Pero una persona que está pasando por este momento de depresión, a la persona se le hace extremadamente difícil lo que le estás pidiendo, ¿sí? Por eso ellos sienten, las personas que están pasando por esto, sienten que es muy demandante lo que le exige la sociedad, lo que le exigen las personas, la familia, ¿sí? Es muy demandante todo cuesta más, ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren hacer absolutamente nada, les cuesta mucho todo, ¿sí? Después la visión acerca del futuro. La visión acerca del futuro es totalmente desesperanzadora, ¿sí? La persona no puede ver más allá, no puede ver. La persona se queda en el molde y ve un futuro feo, ve un futuro que no tiene esperanza, ¿sí? Hay una falta de esperanza muy grande en la persona. Y esto le genera sentimientos peores, porque en el presente se centra en el futuro, pero ve un futuro malo, entonces en el presente se siente mucho peor, por algo que quizás no va a pasar o no ve, no puede ver, ¿sí? No se ve con un futuro. Y esto, entonces, esas 3 cosas lo que tienen en común es eso, la negatividad, ¿sí? Estas 3 cosas son negativas, la visión acerca de sí mismo, de todos los que lo rodean y de su futuro, ¿sí? Bueno, y acá vamos a empezar hablando de las causas, que es muy interesante. Bueno, nos quedan 6 minutos, pero vamos hasta donde lleguemos, ¿sí? Están los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales y ambientales, ¿sí? Yo también los dividí así, son un conjunto, pero los dividí para que entendamos un poquito mejor, ¿sí? Bueno, los factores biológicos, las variables biológicas. Cuando hablamos de lo biológico, ¿sí? Hablamos de enfermedades neurológicas. Hablamos de enfermedades neurológicas que se encuentran en el cerebro,
Y es cuando no se encuentran causas ni de eventos estresantes, o sea, causas estresantes no se encuentran, causas familiares y antecedentes familiares tampoco se encuentran, entonces uno ¿dónde va? A lo biológico, ¿sí? A lo neurológico. Entonces, según estudios, esto es todo sacado, esto no es sacado de la nada, ¿no? Esto es sacado de estudios, de todo científico. Y bueno, según estudios, sostienen que la insuficiencia de producción de neurotransmisores puede llegar a desencadenar depresión, ¿sí? ¿Qué son los neurotransmisores? Son mensajeros que van de neurona en neurona, ¿sí? Dando información. Son mensajeros que van dando información y información como la que vamos a ver ahora. Hay neurotransmisores, los neurotransmisores serotonina, hay un montón más, ¿no? Pero vamos a llevarlo a la depresión. La serotonina, dopamina y GABA. Estos neurotransmisores dan mensajes, ¿sí? La serotonina tiene que ver con la alegría, con el bienestar, la dopamina tiene que ver con la motivación, y también con la satisfacción, ¿sí? Es el neurotransmisor de recompensa, así lo llaman. Es cuando hay algo que estás haciendo y cuando finaliza te da satisfacción, ¿sí? Y GABA es lo que equilibra los otros neurotransmisores, ¿sí? Es el que equilibra los impulsos, o sea, la impulsividad, ¿sí? Todo lo que genera mucha excitación, ¿sí? Como que GABA lo equilibra. Entonces, cuando hay escasez de estos tres neurotransmisores, cuando hay mucha escasez, puede generar depresión, ¿sí? Cuando hay falta de alegría, falta de bienestar, falta de motivación, satisfacción, ¿sí? Cuando no hay un equilibrio en la impulsividad, cuando hay mucha impulsividad, ¿sí? Estos tres neurotransmisores, la escasez, puede llegar a producir depresión. Después están los factores genéticos, ¿sí? Acá hablamos de una amígdala. La persona ya trae, ¿no? Una amígdala, que la amígdala, ¿qué es? Se encuentra en el sistema límbico, que es donde están las emociones, ¿sí? Es todo el punto de las emociones. ¿Y la amígdala qué hace? Se encarga de almacenar, se encarga de hacer reaccionar las emociones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Una persona que viene con una amígdala que ante el estrés responde muy alteradamente, ¿sí? Frente a estresores de la vida que pasan, porque a todos nos estresamos por algo, ¿sí? Frente a algún estrés, algún estresor, la amígdala da una respuesta muy alterada. Y eso puede llegar a generar, a provocar más en el tiempo una depresión, ¿sí? Todo esto hablando de contexto de la persona, de su tipo de personalidad, no hay que sacarlo de contexto, no es porque sí o sí tenga escasez de neurotransmisores, sí o sí va a tener depresión, ¿sí? Siempre hablando en contexto. Después, la disfunción en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa? Cuando el cerebro suministra, ¿no? Sangre, y lo hace en poca velocidad, hay una disfunción ahí, ¿sí? Porque es muy lento, o sea, la sangre se va suministrando muy lentamente, y eso quiere decir que hay una disfunción, y eso puede ser algo que provoca, puede llegar a desencadenar depresión, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para estas variables biológicas, para estas enfermedades neurológicas, sí o sí se necesita medicación, porque si no, ¿cómo regulamos los neurotransmisores, no? Si no, ¿cómo hacemos que la amígdala pueda responder de un modo más adecuado para que la persona no reaccione de esa manera tan alterada? Entonces, sí o sí en estos casos se necesita medicación para poder regular esto que le pasa a la persona en su cerebro, ¿sí? Pasamos a los factores psicológicos, ¿sí? Que es muy interesante esto porque son teorías, ¿sí? Que también fueron comprobadas, y todo hablo, ¿no? de en contexto, como hablábamos antes, siempre en contexto, siempre depende de la psiquis de la persona, depende cómo la persona ve las cosas, ¿sí? Siempre hablando de eso, no fuera de contexto, ¿sí? No es porque una persona entre en esta teoría, sí o sí tiene que tener depresión, ¿sí? Para que quede bien claro, para que no nos confundamos. Pues ya veo que nos identificamos con esto, porque a veces pasa, ¿no? Leemos algo, nos reidentificamos, listo, yo voy a tener depresión. No, no es así, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con la teoría del apego. La teoría del apego
habla de las relaciones afectivas, ¿sí? En edades muy tempranas. Es un autor que se llama Bowlby, ¿sí? Y él habla mucho sobre la teoría del apego. Cuando un niño, ¿sí? Recibe esa seguridad, esa contención, la satisfacción de sus necesidades básicas, un niño mayormente cuando recibe todo eso, recibe toda esa seguridad, bueno, y entonces de grande quizás es muy seguro, toma buenas decisiones, no le tiene miedo a nada, porque está bien seguro, ¿sí? Y mayormente está comprobado que las personas que tienen ese tipo de infancia, esa contención, esa seguridad, con un cuidador, si no quiere decir sí o sí la madre o padre, un cuidador, ¿sí? Alguien que lo haya cuidado, le haya dado ese amor, esa seguridad, esa satisfacción, mayormente no presenta, no desencadena algún tipo de problema. Pero la teoría del apego habla de que sostiene que la depresión puede ser una causa de ese apego, ¿sí? De esa falta de seguridad, en edades muy tempranas, ¿sí? En la relación con el niño, con la madre, o con el padre, o con lo que le esté cuidando en ese momento tan importante del desarrollo de un ser humano, ¿no? Bueno, esa es una teoría, Después está la falta de refuerzo positivo. Cuando hablamos de refuerzo positivo, voy a dar un ejemplo muy básico, así lo entendemos. Vieron cuando mayormente los niños, los bebés, no les gusta comer verdura, ¿no? Uno le da verdura, si no le gusta, no quiere, te revolea la cuchara a cualquier lado, no quiere saber nada. Entonces, le das un chupetín. Si le decís que come la verdura, le das un chupetín, y ahí capaz que la come, ¿no? Le dan un chupetín. Y después se va generando un tipo de comportamiento, ¿sí? En el niño, en su mente, se van creando, como hablamos anteriormente, esquemas, bueno. Y se va generando un comportamiento, y después el niño va a comer la verdura sin la necesidad de tener que darle un chupetín, ¿sí? Y esto a algunas personas en su infancia, en edad muy temprana, faltó, ¿no? Esto de dar algo positivo a cambio de algo, ¿no? Entonces una persona que está pasando por un momento de depresión, que está pasando por depresión, tiene esta falta de refuerzo positivo, ¿sí? No puede ver algo bueno después de lo que está pasando ahora, ¿sí? No puede ver más allá, no puede ver ese refuerzo positivo, eso de decir, bueno, ahora estoy en este momento que la estoy pasando mal y que no me gusta, pero puede ser que salga de esto y más adelante voy a estar bien, o esto es para algo, ¿sí? Ese refuerzo positivo está faltando en esa persona. Después la indefensión aprendida, que esto me encanta porque hay una ilustración, hay varias ilustraciones, hay dos que me encantan. Bueno, se las voy a describir, así lo entienden. Hay una ilustración que es una jaula, ¿sí? Es una jaula con un pajarito adentro. Y la jaula está abierta, pero el pajarito no sale a volar, se queda en la jaula, como la jaula sigue abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ese pajarito? Ese pajarito se acostumbró a ser indefenso. Ese pajarito lo acostumbraron a no salir de esa jaula. Entonces, cuando le abren la jaula, no sale por miedo, por inseguridad, porque no se siente capaz, ¿sí? Y lo mismo hay otra ilustración que donde hay un elefante. Hay un elefante gigante, bueno, los elefantes son gigantes, y con una silla, ¿sí? Está atado a una silla. El elefante está atado a una silla de madera, el elefante la patea y la silla sale volando. Está atado a una silla con una cuerdita finita, y el elefante dice, no puedo avanzar. Cuando en realidad el elefante, si da un paso, la silla sale volando. Puede dar el paso. Pero ¿qué pasa? Ese elefante se acostumbró a estar atado, se acostumbró a ser indefenso. Y no tuvo esas posibilidades, no sabe, porque en realidad la tiene, todos tenemos herramientas para poder salir, ¿sí? Nuestro cerebro es plástico, ¿sí? Nuestro cerebro se acostumbra a las cosas, ¿sí? Es muy cambiante. Por eso todos podemos salir del lugar donde estamos. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona se acostumbra, cuando una persona cree que no puede, y cree, porque en su sistema de creencias, esto de los esquemas, lo cree de verdad, ¿sí? La persona no se pone a pensar,
sino que lo cree, es un estilo de vida, algo que es de esa persona, ¿sí? Muy profundo. Entonces la persona se siente incapaz, se siente sin herramientas para poder volar, para poder salir, ¿sí? Y esto puede llegar a provocar, a desencadenar depresión. Después, el procesamiento de la información es un poquito lo que expliqué anteriormente, ¿sí? De las distorsiones cognitivas, errores en las creencias. Bueno, es cuando ese proceso de la mente, cuando vemos algo y se procesa, ¿sí? Hay que ver cómo la persona lo ve, porque no todos procesamos de la misma manera la información, ¿sí? Entonces esta persona que está pasando por este momento de depresión va a ver todo negativo, ya como dijimos anterior. ¿Vieron esas personas que no tienen depresión, pero quizás son muy negativas acerca de sí misma, acerca de todos los que lo rodean, acerca de su futuro? Hay personas que ya vienen predispuestas a ser así, ya sea porque fue algo hereditario, se me trabó la lengua, hereditario, ¿sí? Entonces, esa persona ya trae eso, ¿sí? Entonces, esa persona tiende a ser negativa. ¿Y qué pasa? Una persona que tiende a ser negativa, le pasa algo en la vida, que a todos nos pasa, algo estresante, algo doloroso, ¿y qué pasa? Puede llegar a desencadenar depresión, ¿sí? Es más probable, siempre hablamos de probabilidades, ¿sí? Cuando hablamos de esto. Nunca hablamos de algo concreto, porque hay personas que pasaron vidas muy malas y no necesariamente sufrieron depresión, ¿sí? Por esto siempre hablamos que es muy individual esto, es muy de la persona, es muy de uno mismo. A veces la psicología tiende a generalizar todo, ¿no? A meter todos a una misma bolsa, te pasó esto, bueno, vas a tener depresión, te sentiste así, bueno, vas a tener ese trastorno. No, esto es muy individual de la persona. No hay que generalizar nada, ¿sí? Por eso digo que son teorías, por eso digo que depende del estilo de la persona, de ver las cosas, de cómo procesa la información, ¿sí? Después, los factores sociales y ambientales. Los eventos estresantes. Hay eventos estresantes que ocurren en toda nuestra vida, que dependiendo de todo lo que conlleva la persona, todo lo que, cómo lo ve, cómo es, pueden ayudar a desencadenar depresión. Por ejemplo, una situación económica, ¿sí? Puede llegar a desencadenar depresión. Bueno, abusos sexuales, violencia física, violencia verbal, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, se ve mucho en el colegio, el bullying, el acoso en el trabajo, ¿sí? La sobreexigencia de trabajo. Todos son eventos estresantes, que estresan a la persona. Y eso, dependiendo de la persona, de cómo es, cómo procesa la información en ese momento, puede llegar a desencadenar depresión. Porque a veces decimos, ay, pero solamente le dijeron esto a esta persona, no se puede poner así por eso. Y no, la verdad que a veces no nos ponemos bien en el lugar del otro, ¿no? Y para esa persona capaz que fue algo muy grave y desencadenó depresión. Y capaz que para uno no era tan grave, pero esa persona sí, porque tiene otra manera de procesar los pensamientos, tiene otra manera de ver las cosas, de ver la vida. Después la cultura, ¿sí? Los cambios culturales drásticos, los cambios demográficos, los desastres naturales, que gracias a Dios acá no pasó mucho, pero todas esas cosas pueden desencadenar depresión, ¿sí? No son cosas, a veces decimos, ay, pero eso no es tan grave. Pero no sabemos lo que pasó en la mente de esa persona, ¿no? A veces pensamos que podemos leer la mente de alguien cuando en realidad no sabemos ni nada de lo que está pasando por su mente, ni qué pasó en su vida, ni cómo procesa la información. Por eso es muy importante concentrarnos bien en la persona. Bueno, vamos a pasar a los tipos de depresión, según el DSM-5, ¿sí? El DSM-5 es un manual donde están todos, pero todos, los que la psicología encontró, los trastornos que puede haber, ¿sí? Y etiqueta un poquito a las personas, porque bueno, como que quiere meter a las personas en casillero, ¿no? Como vos tenés depresión, vos tenés, bueno. Pero está bueno porque te ayuda a organizar a qué se refiere con depresión, entonces está buenísimo, está bueno este manual. Y divide la depresión en 5, ¿sí? Habla del trastorno depresivo mayor, que el trastorno depresivo mayor, la depresión mayor, se le dice depresión mayor,
es la que vemos, es de la que escuchamos siempre, ¿sí? De que una persona tiene un trastorno de depresión, siempre, comúnmente, es este tipo de depresión, la depresión mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? El manual dice que la persona para diagnosticar a una persona, para decir, bueno, esta persona tiene depresión, la persona tiene que tener de 5 a 9 síntomas de los que vimos anteriormente, ¿sí? De 5 a 9, y los más importantes son el estado de ánimo triste, la persona se ve muy triste, y la pérdida de interés en las actividades que le generaban antes placer. Estos dos síntomas tienen que estar sí o sí dentro de los 5 o los 9, ¿sí? Eso es lo que más se nota en la persona que esté pasando por este tipo de procesos, ¿sí? Y la persona se ve con depresión, se le nota durante 2 semanas. Hay 2 semanas donde la persona va a estar totalmente depresiva, ¿sí? Va a estar totalmente con estos síntomas, es donde más lo va a demostrar, es donde más se nota la intensidad de la depresión. Después el trastorno depresivo persistente, ¿sí? Que es la distimia, este es más difícil de diagnosticar, de ver en la persona, porque la distimia es una depresión que es menos intensa, ojo, no es menos grave, sino menos intensa que la depresión mayor. Entonces, al ser menos intensa, es más difícil de visualizarla, ¿sí? Y puede durar 2 años. Esto es a largo plazo. La distimia es una depresión a largo plazo que es como un estilo de vida para la persona, pero es una depresión. Es muy difícil diagnosticarla, ¿sí? Pero comparte los mismos síntomas que una depresión mayor, pero capaz que con menor intensidad. Después el trastorno disfórico premenstrual. Acá, para las chicas. El trastorno disfórico premenstrual ocurre antes, ¿sí? De la menstruación. Ahí se produce una desregulación, ¿sí? Hormonal, bueno, todo lo que conlleva eso primero físicamente. Y en la mente también pasan cosas, aparte de que pasan físicamente, también mentalmente, pero no es el típico, ay, tengo mal humor, ay, hoy no me banco a nadie, cosas así, ¿viste? No, no es eso típico, sino que de verdad a la persona le afecta en su vida cotidiana, ¿sí? La persona sabe que una vez por mes le va a pasar esto y sabe a lo que se está enfrentando, que es algo muy grave. Imagínense que hay estudios que salieron, no sé si era una noticia, pero salió esa noticia, de que hay personas que tienen pensamientos suicidas en ese momento, ¿sí? Y que pueden llegar a hacerlo, o sea, pueden llegar a concretarlo. Y todo por un trastorno disfórico premenstrual, que uno piensa y dice, ay, mirá, pero no, pero esto es grave, ¿sí? Es un trastorno, ya cuando hablamos de trastorno es una alteración, algo que no está funcionando como debería estar funcionando. Sabemos que antes de la menstruación siempre va a haber cambios hormonales, sabemos eso, va a pasar siempre cambios hormonales en la mujer, pero esto ya se convierte en una alteración, ya no es un cambio hormonal muy común, ¿sí? Ya es una alteración intensa. Siempre hablamos de intensidad. Así que no es menor, es muy importante. Trastorno inducido por sustancias o un medicamento. Bueno, acá no quiere decir que el que toma alcohol ya va a tener depresión, ¿no? Sino que también hablamos de un trastorno, ¿sí? de algo que está alterado. Entonces la sustancia, si una persona ya viene predispuesta a ser negativa, a tender a ser así, y ingiere alcohol o cigarrillos o fuma, lo que sea, eso produce una alteración tremenda en toda la parte mental, que puede llegar a generar depresión. Entonces, sí, a veces la depresión sí se genera por las sustancias o un medicamento quizás, ¿sí? Después el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Por ejemplo, el hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿sí? Es una afección médica que quizás la persona está bien, pero cuando aparece esto, se produce como una alteración que puede llegar a provocar depresión. Entonces, cuando a la hora de diagnosticar la depresión, se diagnostica de estas maneras, ¿no? Como que se trata de meter a la persona ahí. Pero bueno, yo igual no estoy tan de acuerdo con eso, porque ya digo, esto es algo individual de la persona, no es cuestión de meter a la persona en un casillero. Vos tenés depresión mayor, vos tenés persistente, o sea, la idea no es esa, la idea es concentrarse en una persona, en un ser humano, pero esto sirve para poder visualizar un poco más qué tipos de depresión o con qué nos podemos encontrar, ¿sí? Para abrir más el abanico, digamos. Bueno, mujeres. Sí, la depresión puede ocurrir más en las mujeres,
ya está comprobado científicamente, hace muchos años que se viene estudiando esto y ya lo comprobaron, ¿sí? Las mujeres tienen un riesgo 2 veces más alto que los hombres de presentar depresión, y ya puede ser por mayor cantidad, porque las mujeres tenemos mayores cantidades de estresores psicosociales. ¿Qué tiene que ver, qué quiere decir esto? Psicosociales cuando hablamos entre un individuo y la sociedad, o los que lo rodean, ¿sí? En este caso es la mujer. Y las mujeres tienen mayores estresores psicosociales por las exigencias de la sociedad, por ejemplo, ¿sí? O las exigencias en el trabajo, por ejemplo, o capaz una mujer que está sola, que es madre para al mismo tiempo, que trabaja, que estudia, o también la mujer que no está sola, pero sí trabaja, sí estudia, está con los hijos. Bueno, un montón de cosas que también es individual esto, ¿no? Pero lo que se ve en los estudios es esto. Y a todo eso, sumarle los cambios hormonales que se producen en la mujer. La mujer tiene ciclos en toda su vida, y hay cambios hormonales, ya sea en la menstruación, en el embarazo, en la menopausia, hay cambios hormonales en todos los ciclos de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Se producen alteraciones, que eso puede ser no una causa, pero sí un factor que pueda llegar a ayudar a que la depresión sea mayor, ¿no? A que crezca más en la mujer que en el hombre. Por eso las mujeres son las que sufren más este tipo de trastorno, este tipo de depresión. A la vez que las mujeres somos más emocionales, ¿sí? La parte del cerebro emocional es la que actúa más en la mujer, ¿sí? Y está comprobado también que las mujeres son las que sienten más las emociones, ¿sí? Sienten más las emociones en el físico, en la mente. Por eso pasa más en las mujeres, así que bueno, a ver. Después, las técnicas. Bueno, acá yo quería hablar un poquito sobre cómo se trabaja en una terapia cognitiva, este tipo de trastorno, esta depresión. Estas 2 técnicas se usan para muchas otras cosas, pero mayormente son las que más tienen más eficacia a la hora de enfrentarse a un trastorno de depresión. Por ejemplo, la difusión y también la activación conductual. Cuando hablamos de difusión, es ayudar a la persona a que no se identifique tanto con su problema o por cómo es esa persona. Si, por ejemplo, para que se entienda bien, una persona que dice soy una inútil, o soy incompetente, o no sirvo, esa persona, hay que ayudar a esa persona a que se despersonalice de eso, ¿sí? Y que pueda llegar a decir, esto es un proceso, no es tan fácil, pero que llegue la persona a decir, tuve o tengo el pensamiento de que soy inútil, pero eso no quiere decir que sea verdad, simplemente fue un pensamiento. Cuando la persona llega a reconocer eso, a poder decir eso, es cuando se empieza a ver un avance, ¿no? Pero dentro de la difusión hay técnicas, hay herramientas, es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Se necesita sesiones y sesiones, y la persona se va a ir despegando de eso, ¿no? Y poder llegar a decir, tengo el pensamiento de que soy incompetente, pero eso no quiere decir que sea verdad. Solo tuve el pensamiento. Después la activación conductual. Hay que se ayuda a la persona a que vuelva a realizar esas actividades que le daban placer, ¿sí? Que le generaban mucho bienestar, pero también es un proceso largo, ¿sí? Que se lleva tiempo, que se llevan sesiones, terapias. Bueno, y acá viene la empatía. La empatía, que me parece muy importante hablar de la empatía en estos casos. ¿Por qué? Porque la empatía es ponerse en el zapato de la otra persona, literalmente, ya la conocemos esa frase, es ponerse en el lugar de esa persona, en los zapatos de esa persona, mirando con sus ojos, escuchando con sus oídos y sintiendo con su corazón, ¿sí? No es tratar de ayudar a la persona desde mi perspectiva, desde lo que yo creo que le va a hacer bien, sino ayudarla sabiendo realmente lo que está sintiendo, ¿sí? Porque a veces queremos ayudar a alguien y en realidad no la estamos ayudando, ¿sí? Y no lo hacemos con mala intención, obviamente, uno ama a la persona y quizás la quiere ayudar, pero a veces no ayudamos porque nos desesperamos o porque queremos que esa persona esté bien y buscamos herramientas y buscamos ayuda y capaz que esa persona simplemente quiere un abrazo, quizás esa persona simplemente quiere que la agarres de la mano, quiere que le digas que
vas a estar, ¿sí? Y entenderla, entender que no juzgar, ¿sí? No juzgar porque quizás decimos, pero ¿por qué está así? ¿Por qué tan mal? Si mirá la vida que tiene, ¿no? Lo que decíamos antes. Y eso ya estamos juzgando, ya estamos no siendo empáticos, porque en realidad es tratar de mirar con sus ojos, mirar cómo esa persona ve la realidad, su realidad, ¿sí? Por eso es muy importante acá la empatía, el ponerse en el lugar de esta persona que está pasando por este momento, muy difícil en su vida, ponerse en el lugar y tratar de comprenderla, tratar de entenderla, sentir su dolor, ¿sí? Es eso la empatía, sentir el dolor de la otra persona. Por eso me parece muy importante que empecemos a mirar más la sociedad con empatía, a la gente, a las personas, ¿sí? Mirar más su corazón. Y yo puse acá testimonios de personas con depresión, que viene mucho con la empatía, para que sintamos empatía, para que entendamos un poco más con sus palabras qué es lo que verdaderamente es sentir depresión, cómo se siente sufrir depresión. Y vamos a leer, ¿no? Un cáncer del alma. Es un ladrón, te quita todo y te deja morir. Es como estar dentro de una rueda que no para de girar y girar y que no sabes cuándo va a parar. Sentirse completamente sola, incluso si estás rodeada de gente. Una desesperanza completa. Vivir en el infierno. Sentirse dormida en el interior. Pasa el mundo y el tiempo y nada te da alegría. Sentirse oscura, sola, asustada. Dormir es la única escapatoria para el dolor. Estar deprimido es que te hayan arrebatado todas tus emociones, salvo las negativas, como tristeza, ansiedad y miedo. La depresión es despertarte deseando que ojalá hubieras muerto mientras dormías. Fuerte, ¿no? No lee esto y es fuertísimo. Pero así, realmente así, como los describen, se siente una persona que está pasando por este proceso de depresión. ¿Sí? Nada, esto es para que nos pongamos un poco más en el lugar de esa persona, ¿no? Que lo describió la persona propia estando en esa situación. Y bueno, a ver, la pregunta, ¿se puede salir de la depresión? Obvio que se puede salir de la depresión, es una buena noticia, porque se puede salir de la depresión, ¿sí? Se puede salir, y es por eso quiero abarcar este tema que me parece muy importante. Siempre la psicología es el estudio del alma, para los que no lo sabían. La psicología es el estudio del alma, ¿sí? ¿Qué quiere decir alma? Pensamiento, es todo lo que conlleva pensamientos, comportamientos, todo lo que está en nuestra psiquis, ¿sí? Todo eso es el alma, ¿sí? Pero también se relaciona con el cuerpo, porque lo que está en el alma, todos los pensamientos, todo lo que uno procesa, la información que entra, siempre la traslada al cuerpo, ¿sí? No sé si escucharon esa frase que dice cuando cuando la boca no habla, el cuerpo habla, algo así era. Entonces es eso, literalmente, siempre están unidos, ¿no? El alma y el cuerpo. Pero hay muy pocos psicólogos o muy pocas personas que hablan de un espíritu, ¿sí? Y este psiquiatra y neurólogo, Viktor Frankl, no sé si lo conocen, tiene un libro muy hermoso, así que si lo quieren leer, lo pueden leer. Él hablaba de que hay un espíritu, ¿no? De que tenemos un espíritu. Él no era cristiano, no creía en Dios, no, nada, o sea, simplemente él era un psiquiatra, neurólogo, porque a veces cuando hablamos de espíritu, lo llevamos capaz a Dios o algo, pero en este caso Viktor Frankl, dijo, bueno, para mí, en sus experiencias, porque era terapeuta, ¿sí? A pesar también de ser psiquiatra y de ser neurólogo, también era terapeuta. Él formó una terapia que se llama logoterapia, y él se dio cuenta que los pacientes que él tenía no les bastaba, no bastaba con simplemente ayudarlos en los pensamientos, no bastaba con simplemente ayudarlos en su comportamiento. Él quería ir más allá, él quería trascender a la persona, ¿no? Y habla de un espíritu, y él decía que el espíritu es como un eje que atraviesa el consciente, el preconsciente y el inconsciente. O sea, es algo que trasciende a la persona totalmente, trasciende tu alma, tu cuerpo, trasciende todo, ¿no? Y sostiene que la espiritualidad, o sea, el espíritu, es la conexión con algo que nos trasciende.
es algo que va más allá de nosotros mismos, ¿sí? Más allá de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros comportamientos. Es algo muy profundo que está internamente en nosotros, ¿sí? Y es muy importante también saber que somos seres trifuncionales, que el espíritu, alma y cuerpo actúan en conjunto, ¿sí? Actúan en conjunto. ¿Tienen diferentes roles quizás? Sí, porque la psicología dice que el alma son los pensamientos, el cuerpo, bueno, y la espiritualidad es algo que trasciende a una conexión con algo superior, con algo que trasciende. Pero a veces no nos dicen, no nos dijeron que funcionan en conjunto, ¿sí? Capaz si el cuerpo está mal, el alma está mal, si el alma está mal, el espíritu está mal, si el espíritu está mal, el alma y el cuerpo está mal. Bueno, es un conjunto de todo, ¿sí? Es algo unido. La parte de Viktor Frank, no sé si se dieron cuenta, pero la Biblia habla un montón de esto. En el cuerpo dice que es el templo, ¿sí? El alma habla mucho de los pensamientos, de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo. Y el espíritu también habla un montón del espíritu, de no entristecer el espíritu. Entonces imagínense, ¿no es importante hablar del espíritu, del alma y del cuerpo? Son cosas que van de la mano, ¿sí? Y hasta este psiquiatra lo dijo, y se dio cuenta él mirando a sus pacientes, mirando a la persona. Él miraba mucho a la persona, no se centraba mucho en su trastorno, en la depresión, ¿no? Él miraba a la persona, la necesidad que tenía la persona. Y esa necesidad de existencia, la necesidad, el sentido, la falta de sentido de existencia, ¿sí? Porque eso radica en el espíritu, la necesidad y la seguridad de existencia. Eso decía también Viktor Frank, que el espíritu le da una existencia, una razón de existir a la persona, ¿sí? Un sentido de existencia, un propósito, algo por el cual vivir. Y acá esto se relaciona mucho con las herramientas, ¿sí? Esto ayuda mucho a las personas que quizás si estás pasando por algún problema especial o un trastorno, o lo que sea, ¿no? Un problema que vos tengas en tu vida, un proceso que estés atravesando, ya sea depresión u otra, esas herramientas ayudan un montón. Y también ayudan como prevención, ¿sí? Como prevención a algo. Por ejemplo, ayuda psicológica. Una persona que esté pasando por un tipo de depresión necesita ayuda psicológica, como ya dijimos, no hay opción, ¿sí? Se necesita ayuda psicológica, una atención psicológica. Y también un consejero espiritual, obvio, porque para llenarle de esto, ¿no? Para ser guiados espiritualmente, también ayuda un montón. Y es muy necesario a veces, porque a veces no le damos mucho lugar al espíritu, ¿no? Lo dejamos como ahí, pero en realidad sí existe. Después, practicar la atención plena. Practicar la atención plena. Practicar la atención plena tiene que ver con concentrarse en algo plenamente, olvidándote de todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, mirar un paisaje, que está comprobado científicamente, que mirar el amanecer o mirar un paisaje cualquiera que sea hermoso, trae mucho bienestar, ¿sí? Y trae un sentido de existencia. Trae un sentido de, mirá, estoy vivo, estoy acá. Es como estar en el aquí y ahora, ¿sí? Y eso se puede practicar en sus casas, lo pueden practicar con cosas que traigan bienestar, ¿sí? Mirando cosas que te den satisfacción. Después escuchar música positiva, leer cosas positivas. Los sentidos son muy importantes, ¿sí? El escuchar, el leer cosas positivas, cosas que edifiquen nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Tener contacto con la naturaleza. Y bueno, y hacer caminatas cortas, ¿sí? En sitios que se mantengan contacto con ella. Mirar la naturaleza es como mirar algo perfecto. Porque si vamos al caso, la naturaleza es perfecta, ¿no? Actúa de manera perfecta. Todo es perfecto, funciona como debería funcionar, como que está todo perfectamente bien creado todo, ¿no? Y entonces, el mantener contacto con la naturaleza también tiene un sentido de existencia y trae mucho bienestar a la persona, ¿sí? Y eso es lo que quizás falta en una persona que esté pasando por un momento de depresión. Falta ese sentido de existir. Entonces esto de mirar la naturaleza y todo esto genera ese sentimiento, como el servicio. El ayudar a alguien te ayuda a sentirte útil, te hace sentir que existís. Entonces, mira, ayuda a esta persona. Al final soy útil, ¿no? Una persona que piensa, al final soy útil. Después, descartar cualquier enfermedad antes de decir que tengo depresión, descartar cualquier enfermedad como por ejemplo hipotiroidismo, ¿sí? Que ya habíamos visto que
que puede provocar depresión, evitar las bebidas alcohólicas, el cigarrillo. Si estás pasando por un momento de depresión, estas cosas en el sistema nervioso actúan muy negativamente, ¿sí? Porque es el sistema de las emociones, y son depresoras. El alcohol y el cigarrillo son depresogénicos que actúan en nuestro cerebro, en nuestra mente, y las estimulan de manera negativa, ¿sí? Después de hacer deporte, ejercicio, se libera serotonina, que ya dijimos que es el neurotransmisor de bienestar, ¿sí? Aferrarte a algo superior, que te genera conciencia que es un propósito. Aferrarte a algo superior, aferrarte a algo que te da seguridad. El orar, la gratitud, el meditar. Y la gratitud es contemplar todas las cosas que hay a tu alrededor. Contemplar, por ejemplo, la naturaleza, contemplar, por ejemplo, un libro, contemplar todo lo que te traiga bienestar, ¿sí? El meditar, el orar, el hablar, en este caso, obviamente, si uno cree en Dios, el orar lo va a relacionar con Dios. Y el hablar con Dios es algo que te da seguridad, satisfacción, sabes que alguien te cuida, sabes que alguien está, sabes que alguien te escucha, no te sentís solo, entonces eso genera mayor seguridad en la persona, ¿sí? Y te da más seguridad, más el meditar y el orar, la gratitud, todo esto en conjunto, te da la seguridad de cuando pases por alguna situación o algo algo que te genere mucho malestar en un momento, vas a tener la seguridad, las herramientas, vas a ser más resiliente, ¿sí? Vas a tener más capacidad de poder sobrellevar ese problema. Y hay una frase que dice un filósofo que se llama Nietzsche, que habla de que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, ¿sí? Quien tiene algo por qué vivir, un sentido de existencia, vamos a lo mismo, si la persona tiene algo por qué vivir, puede soportar cualquier cómo, va a encontrar la forma, ¿sí? Por eso digo que hay que ayudar a las personas que están pasando por este momento, por este dolor, por este proceso, a que encuentren un propósito, a que encuentren ese sentido de existencia, de que para algo están acá, para un propósito están acá. No viven simplemente para vivir, sino que hay un propósito en este mundo, en esta tierra. Entonces, cuando se le da ese propósito a la persona, ya tiene algo por qué vivir, ya hay algo por la cual hay que seguir viviendo, y va a poder, le ayuda a soportar cualquier cómo salir, ¿sí? Y para finalizar, Víctor Frank también habla, hay una frase que dijo que me gustó mucho, que dice, el dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista, ¿sí? El dolor es pasajero, ¿sí? Como dice en la Biblia, en 2 Corintios 4:17. El sufrimiento es temporal, no se compara con todo lo bueno que viene, con todo lo hermoso que viene, ¿sí? El dolor solo es soportable y sabemos que terminará. Por ahora estás pasando por este momento, por este proceso tan doloroso que no te deja vivir en paz, que no, te interfiere en tu vida cotidiana. Capaz que tardes en salir, no voy a decir que en una semana se puede salir, en 2 semanas, todo depende del proceso de la persona, de las herramientas que se tenga, ¿sí? Pero que uno sale, ¿sí? Por eso no hay que negar que exista, la depresión existe, la depresión genera malestar, puede llegar a que una persona termine quitándose su vida, pero ese dolor es soportable si la persona sabe, si le hacen saber con empatía, con paciencia, que eso va a terminar en algún momento, ¿sí? Por eso ese sufrimiento que estás pasando, si es que estás pasando por ese momento de depresión, es temporal, ¿sí? Es algo que va a pasar. Y acá finalizamos con el justito, mira, un minuto, con el taller, ¿sí? Muchas gracias de verdad. Si necesitas ayuda, de verdad, como dice acá en la pantalla, no dudes en comunicarte con nosotros, ¿sí? Hay asistencia psicológica por parte mía, ¿sí? Ayuda espiritual también por todo el equipo de la iglesia. Van a haber próximos talleres, así que atentos, van a haber próximos talleres que se van a ir preparando y vamos a estar anunciándolos. Y acá también están mis datos y también los datos de la iglesia por si necesitan hablar o querer una pregunta o más ayuda, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias.